En voz alta relatos presenta La forma del agua, de Andrea Camilleri. La primera novela del comisario Montalbano. Segunda parte. Capítulo 4. Comisario, soy Pascuano. ¿Quiere explicarme, si no le importa, dónde demonios se había metido? Llevo 3 horas buscándolo y en la comisaría nadie sabía nada. ¿La ha tomado conmigo, doctor? Con usted, con el universo entero. ¿Qué le ocurre? Me han obligado a dar preferencia a Luparello, exactamente igual que cuando vivía. Pero es que hasta muerto tiene este hombre que pasar por delante de los demás. ¿Acaso piensan asignarle también un lugar de primera fila en el cementerio? ¿Quería decirme algo? Le adelanto lo que le enviaré por escrito. Nada de nada. El pobre hombre murió por causas naturales. O sea, pues que, hablando en términos no científicos, le estalló literalmente el corazón. Por lo demás estaba bien, ¿sabe? Lo único que no le funcionaba era la bomba. Y es lo que lo ha jodido, a pesar de los extraordinarios esfuerzos que habían hecho por arreglársela. ¿Había alguna otra señal en el cuerpo? ¿De qué? Pues no sé, equimosis, inyecciones. Ya se lo he dicho. Nada. No he nacido ayer, ¿comprende? Además, solicité, y me lo concedieron, que en la autopsia estuviera presente mi colega Capuano, su médico de cabecera. Se ha curado usted en salud, ¿verdad, doctor? ¿Cómo dice? Una chorrada, perdone. ¿Padecía alguna otra enfermedad? ¿Por qué vuelve otra vez con lo mismo? No tenía nada, solo la tensión un poquito alta. Se la controlaba con un diurético. Tomaba una pastilla el jueves y otra el domingo, a primera hora de la mañana. O sea, que el domingo, cuando murió, la había tomado. ¿Y qué? ¿Qué coño insinúa? ¿Que le envenenaron la pastilla del diurético? ¿Se cree usted que estamos todavía en la época de los Borgia? ¿O acaso ha empezado a leer libros policíacos baratos? Si lo hubieran envenenado, yo me habría dado cuenta. ¿No cree? ¿Había cenado? No había cenado. ¿Puede decirme a qué hora murió? Esa pregunta me ataca los nervios. Se dejan ustedes sugestionar por las películas estadounidenses, en las que cuando el policía pregunta a qué hora tuvo lugar el crimen, el forense le contesta que el asesino terminó su obra a las 18:32, segundo más, segundo menos, 36 días antes. Usted también vio el cadáver. Aún no estaba rígido, ¿no? Y también notó el sofocante calor que hacía en el interior del vehículo, ¿no? Entonces, el pobrecillo se fue entre las 19 y las 22 horas de la víspera del día en que lo encontraron. ¿Nada más? Nada más. ¡Ah! Se me olvidaba. El ingeniero la palmó, pero consiguió echar el polvo. Se encontraron restos de esperma en sus partes bajas. Señor jefe superior, soy Montalbano. Quiero comunicarle que me acaba de llamar el doctor Pascuano. Ya ha realizado la autopsia. No gaste saliva, Montalbano. Lo sé todo. Sobre las 2 de la tarde me ha llamado Giacomuzzi, que estaba presente, y me ha facilitado la información. ¡Qué bonito! Perdone, no le entiendo. Me parece bonito que en esta espléndida provincia nuestra alguien decida morir de muerte natural para dar buen ejemplo. ¿No cree? Con otras 2 o 3 muertes como la del ingeniero, nos ponemos al mismo nivel que el resto de Italia. ¿Ha hablado con Lobianco? Todavía no. Hágalo ahora mismo. Dígale que por nuestra parte ya no hay ningún problema. Pueden celebrar el entierro cuando quieran, si el juez da el visto bueno. Oiga, Montalbano, esta mañana he olvidado decírselo. Mi mujer se ha inventado una fabulosa receta para los pulpitos. ¿Le iría bien el viernes por la noche? Montalbano, soy Lobianco. Quiero ponerle al corriente. A primera hora de la tarde he recibido una llamada del doctor Giacomuzzi. Lástima de carrera desaprovechada, pensó de inmediato Montalbano.
En otros tiempos, Giacomuzzi hubiera sido un pregonero extraordinario, de esos que iban por ahí tocando el tambor. Me ha comunicado que la autopsia no ha detectado nada anormal, añadió el juez, y por consiguiente he autorizado la inhumación del cadáver. ¿Tiene usted algo en contra? Nada. Entonces, ¿puedo considerar cerrado el caso? ¿Me puede conceder 2 días más de plazo? Montalbano oyó, materialmente, dispararse un timbre de alarma en la cabeza de su interlocutor. ¿Por qué, Montalbano? ¿Qué ocurre? Nada, señor juez, absolutamente nada. Pues entonces, hombre de Dios, le confieso, señor comisario, y no tengo ningún reparo en hacerlo, que tanto yo como el jefe de la Fiscalía, el gobernador civil y el jefe superior de policía hemos sido objeto de fuertes presiones para que el caso se cierre a la mayor brevedad posible. Nada ilegal, por supuesto. Solo son las consabidas peticiones de personas, familiares y amigos del partido que desean olvidar y hacer que se olvide cuanto antes esta desdichada historia. Y con razón, creo yo. Lo comprendo, señor juez, pero yo no necesito más de 2 días. ¿Pero por qué? Deme una razón. Encontró una respuesta, una escapatoria. No podía explicarle al juez que su petición no se basaba en nada, o, mejor dicho, se basaba, no sabía ni cómo ni por qué, en la sensación de que alguien, que en aquellos momentos actuaba con más habilidad que él, lo estaba tomando por tonto. Si de veras lo quiere saber, le diré que lo hago por el que dirán. No quiero que nadie haga correr la voz de que hemos archivado rápidamente el caso porque no teníamos intención de llegar al fondo del asunto. Mire, basta muy poco para que tome cuerpo esa idea. Siendo así, estoy de acuerdo. Le concedo estas 48 horas. Pero ni un minuto más. Procure comprender la situación. Yeye, ¿cómo estás, hermoso? Perdona que te despierte a las 6:30 de la tarde. No me jodas. Yeye, ¿te parece que esas son maneras de hablarle a un representante de la ley, tú, que en presencia de la ley lo único que puedes hacer es cagarte en los pantalones? A propósito de joder, ¿es cierto que te estás tirando a un negro de 40? ¿De 40 qué? De longitud de caña. No seas cabrón. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿Cuándo? Esta tarde, a última hora. Dime tú a qué hora. Mejor a las 12 de la noche. ¿Dónde? Donde siempre, en Punta Seca. Beso tu preciosa boquita, Yeye. Doctor Montalbano, escuche, soy el gobernador Escuatrito. El juez Lobianco me acaba de comunicar que usted ha pedido 24 o 48 horas más. No recuerdo muy bien, antes de cerrar el caso del pobre ingeniero. El doctor Giacomuzzi, que ha tenido la amabilidad de mantenerme al tanto de todo, me ha hecho saber que la autopsia ha establecido de forma inequívoca que Luparello falleció de muerte natural. A pesar de que está lejos de mí la idea, ¿qué digo idea? Ni siquiera la mínima sombra de interferencia, que por otra parte no tendría razón de ser, le quiero preguntar, ¿por qué esta petición? Mi petición, señor gobernador, como ya le he dicho al doctor Lobianco y le reitero a usted, está dictada por un deseo de transparencia, con el fin de cortar de raíz cualquier maliciosa insinuación sobre una posible intención de la policía de no aclarar los entresijos del caso y de archivarlo sin realizar las obligadas comprobaciones. Sólo eso. El gobernador se declaró satisfecho con la respuesta de Montalbano, quien había elegido cuidadosamente 2 verbos, aclarar y reiterar, y un sustantivo, transparencia, que formaban parte desde siempre del léxico del gobernador. Soy Ana, perdóname si te molesto. ¿Por qué hablas así? ¿Estás resfriada? No, estoy en el despacho, en la brigada móvil, y no quiero que me oigan. Dime. Giacomuzzi ha llamado a mi jefe y le ha dicho que tú aún no quieres cerrar el caso Luparello. Mi jefe me ha dicho que eres un gilipollas, opinión que comparto y que, por otra parte,
He tenido ocasión de manifestarte hace unas horas. ¿Para eso llamas? Gracias por confirmármelo. Comisario, tengo que decirte otra cosa de la que me he enterado poco después de haberte dejado, al volver aquí. Estoy con la mierda hasta el cuello, Ana. Mañana. No, no hay tiempo que perder. Puede interesarte. Mira, estaré ocupado hasta la 1 o 1:30 de la noche. Si puedes acercarte ahora, me iría muy bien. Ahora no puedo. Iré a tu casa a las 2. ¿Esta noche? Sí, y si no has llegado, te espero. Hola, cariño, soy Livia. Siento llamarte al despacho, pero... Tú me puedes llamar cuando y donde quieras. ¿Qué hay? Nada importante. Acabo de leer en un periódico lo de la muerte de un político de tu tierra. Es solo una reseña. Dice que el comisario Salvo Montalbano está llevando a cabo minuciosas investigaciones sobre las causas de la muerte. ¿Y qué? ¿Esta muerte te dará mucho la lata? No demasiado. Entonces, ¿no hay cambios? ¿El sábado que viene vendrás a verme? No me darás una desagradable sorpresa. ¿Cuál? La avergonzada llamada anunciándome que se ha producido un cambio sustancial en la investigación y que por consiguiente tendré que esperar, pero que no sabes hasta cuándo y que quizás sería mejor dejarlo para la próxima semana. Ya lo has hecho, y más de una vez. No te preocupes. Esta vez no sucederá eso. Doctor Montalbano, soy el padre Arcángelo Baldovino, el secretario de su eminencia el obispo. Encantado. Dígame, padre. El obispo ha recibido con cierto estupor, lo reconocemos, la noticia de que usted considera oportuno prolongar las investigaciones acerca de la dolorosa y desdichada desaparición del ingeniero Luparello. ¿La noticia se ajusta a la verdad? Montalbano le confirmó que se ajustaba a la verdad y explicó por tercera vez el motivo de su proceder. El padre Baldovino pareció convencido, pero suplicó al comisario que se diera prisa para impedir infames conjeturas y evitar a la familia una ulterior tortura. Comisario Montalbano, soy el ingeniero Luparello. Pero coño, no te habías muerto. La broma estuvo a punto de escapársele, pero se contuvo a tiempo. Soy el hijo, añadió el otro, con una voz extremadamente educada y cortés, sin la menor inflexión dialectal. Me llamo Estéfano. Tengo que hacerle una petición que quizá le parecerá insólita. Le llamo en nombre de mi madre. Si puedo atenderla, délo por hecho. Mi madre quisiera hablar con usted. ¿Y eso qué tiene de insólito, ingeniero? Yo mismo tenía intención de pedirle a la señora que tuviera a bien recibirme cualquier día de estos. El caso es, señor comisario, que mamá quisiera hablar con usted mañana, como muy tarde. Dios mío, ingeniero, estos días no tengo ni un minuto, créame, y supongo que ustedes tampoco. 10 minutos siempre se encuentran, no se preocupe. ¿Le parece bien mañana por la tarde, a las 5 en punto? Montalbano, ya sé que te he hecho esperar, pero estaba en el retrete, en tu reino. Venga, ¿qué quieres? Quiero darte una noticia muy grave. Me acaba de llamar el Papa desde el Vaticano, cabreadísimo contigo. ¿Pero qué dices, hombre? Pues sí, está furioso porque es la única persona del mundo que no ha recibido tu informe sobre el resultado de la autopsia de Luparello. Se ha sentido menospreciado y me ha dado a entender que tiene intención de excomulgarte. Estás jodido. Montalbano, estás como una chota. ¿Me aclaras una cosa? Faltaría más. ¿Tú le lames el culo a la gente por ambición o por naturaleza? La sinceridad de la respuesta del otro lo dejó asombrado. Por naturaleza, creo. Oye, ¿habéis terminado ya de examinar la ropa que vestía el ingeniero? ¿Habéis encontrado algo? Hemos encontrado lo que era en cierto modo previsible. Restos de esperma en los calzoncillos y los pantalones. ¿Y en el coche? Aún lo estamos examinando. Gracias. Tenedme al corriente. Comisario,
Le llamo desde una cabina de la carretera provincial, cerca de la vieja fábrica. He hecho lo que usted me había pedido. Dime, Faccio. Tenía usted toda la razón. El BMW de Luparello venía de Montelusa y no de Vigata. ¿Estás seguro? Por la parte de Vigata, la playa está cortada por unos bloques de cemento. No se puede pasar. Para hacerlo habría tenido que volar. ¿Has descubierto el recorrido que pudo hacer? Sí, pero es una locura. Explícate mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que desde Montelusa a Vigata hay decenas y decenas de calles y callejuelas que uno puede escoger para no llamar la atención, en determinado punto, para poder llegar al aprisco, el coche del ingeniero no tuvo más remedio que recorrer el cauce seco del Caneto. El Caneto. Pero si por allí no se puede pasar. Pues yo lo he hecho, y por consiguiente, cualquiera pudo haberlo hecho. Está completamente seco. Lo malo es que me he cargado la suspensión del coche. Y como usted no ha querido que utilizara el vehículo de servicio, tendré que... Yo te pago la reparación. ¿Algo más? Pues sí. Justo al salir del cauce del Caneto, para adentrarse en la arena, las ruedas del BMW dejaron unas huellas. Si avisamos ahora mismo al doctor Giacomuzzi, podríamos sacar el molde. Que se joda Giacomuzzi. Como usted mande. ¿Necesita algo más? No, Faccio, ya puedes volver. Gracias. Capítulo 5. La playita de Punta Seca, una franja de arena compacta al amparo de una colina de marga blanca, estaba desierta a aquella hora. Cuando el comisario llegó, Yeye ya lo esperaba apoyado en su automóvil, fumando un pitillo. «Baja, Salvú», le dijo a Montalbano. «Vamos a disfrutar un poco de este aire tan bueno». Se pasaron un rato fumando en silencio. Después Yeye apagó el cigarrillo y dijo: «Ya sé lo que quieres preguntarme, Salvú. Me lo he preparado muy bien. Puedes hacerme las preguntas incluso salteadas». Ambos sonrieron ante la evocación de aquel recuerdo común. Se habían conocido en la Primina, pequeña escuela privada que precedía a la escuela primaria y en la que la maestra era la señorita Mariana, la hermana de Yeye, que le llevaba a éste 15 años. Salvo y Yeye eran unos estudiantes perezosos, que se aprendían las lecciones como loros y las repetían como tales. Pero a veces la maestra Mariana no se conformaba con aquellas letanías y les hacía preguntas salteadas, es decir, sin seguir el orden natural de los datos, y entonces se quedaban mudos, porque era necesario haber comprendido y haber establecido nexos lógicos. ¿Cómo está tu hermana? La he llevado a Barcelona, a una clínica especializada en la vista. Por lo visto hace milagros. Me han dicho que por lo menos podrá recuperar parte de la visión del ojo derecho. Cuando la veas, dale recuerdos de mi parte. Lo haré sin falta. Como te decía, estoy preparado. Ya puedes disparar las preguntas. ¿A cuántas personas administras en la Mánnara? 28, entre putas y chaperos de variada índole, más Filipo di Cosmo y Manuel el Opíparo, que vigilan para que no se arme jaleo. Tú sabes bien que al más mínimo problema estaría jodido. O sea, que mantienen los ojos muy abiertos. Claro, tú sabes el perjuicio que me podría suponer, qué sé yo, una pelea, un navajazo, una sobredosis. ¿Te sigues limitando a las drogas blandas? Por supuesto, hachís y como máximo cocaína. Pregunta a los barrenderos si por la mañana encuentran alguna jeringuilla. Una sola. Te creo. Y además tengo siempre encima a Giambalvo, el jefe de la brigada de buenas costumbres. Me soporta, dice, siempre y cuando no le cause quebraderos de cabeza y no le toque los cojones con algo gordo. Comprendo a Giambaldo. Teme verse obligado a cerrarte la Mánnara. Perdería lo que tú le sueltas bajo mano. ¿Qué le das? ¿Un sueldo mensual? ¿Un porcentaje fijo? ¿Cuánto le das? Yeye esbozó una sonrisa. Pide el traslado a la brigada de buenas costumbres y lo sabrás. A mí me encantaría, pues así le echaría una mano a un miserable como tú, que solo vive de su sueldo y anda por ahí con los fondillos del pantalón remendados.
Gracias por el cumplido. Y ahora háblame de aquella noche. Bueno, pues debían ser las 10 o 10:30 cuando Milly, que estaba trabajando, vio los faros de un vehículo que se acercaba por la parte de Montelusa, junto a la orilla del mar, y se dirigía a toda velocidad al aprisco. Y se asustó. ¿Quién es esta Milly? Se llama Giuseppina La Volpe, nació en Mistretta y tiene 30 años. Es una chica lista. Sacó del bolsillo una hoja doblada y se la entregó a Montalbano. Aquí te he escrito los nombres y los apellidos verdaderos, también la dirección, por si quieres hablar personalmente con ella. ¿Por qué dices que Milly se asustó? Porque un coche no podía llegar por allí, a no ser que bajara por el Caneto, donde uno puede romper el coche y los cuernos. En un primer momento pensó que se trataba de una muestra del ingenio de Giambalvo, una redada sin previo aviso, pero enseguida llegó a la conclusión de que no podían ser los de las buenas costumbres, pues no se hace una redada con un solo vehículo. Entonces le entró aún más miedo, porque pensó que podían ser los de Monterosso, que me están haciendo la vida imposible para quitarme la mánara, y temía que se produjera un tiroteo. Preparada para escapar en cualquier momento, se puso a observar fijamente el automóvil y su cliente protestó. Tuvo tiempo, sin embargo, de ver que el coche giraba, se dirigía a toda pastilla hacia el matorral hasta casi empotrarse en él y se paraba. No me dices nada nuevo, Yeye. El hombre que estaba con Milly la dejó y se alejó marcha atrás en su coche hasta alcanzar la carretera provincial. Milly se puso a esperar otro cliente, paseando arriba y abajo. Luego llegó al lugar Carmen, con un enamorado que la viene a ver todos los sábados y domingos, siempre a la misma hora, y se pasa con ella las horas muertas. El verdadero nombre de Carmen figura en la hoja que te he dado. ¿Has puesto también la dirección? Sí, antes de que el cliente apagara los faros, Carmen vio que los dos del BMW ya estaban en faena. ¿Te ha dicho exactamente lo que vio? Sí, fue una cuestión de segundos, pero lo vio. Quizá porque le llamó la atención, pues coches de esa clase jamás se ven en la Mannara. Bueno, el caso es que la mujer que ocupaba el asiento del conductor lo había olvidado. Milly dijo que la mujer iba al volante. Se giró, se colocó sobre las rodillas del hombre sentado en el asiento del copiloto, le sobó un poco la parte de abajo con las manos que no se veían y empezó a subir y bajar. ¿O es que ya has olvidado cómo se hace? No creo, pero haremos la prueba. Cuando acabes de contármelo todo, te bajas los pantalones, apoyas tus preciosas manitas en el capó y te colocas con el culo al aire. Si me olvido de algo, me lo recuerdas. Anda, sigue y no me hagas perder el tiempo. Al terminar, la mujer abrió la portezuela, bajó, se alisó la falda y cerró la puerta del coche. El hombre, en lugar de ponerlo en marcha y largarse, se quedó donde estaba, con la cabeza echada hacia atrás. La mujer pasó casi rozando el coche de Carmen, y justo en aquel momento los faros de otro automóvil la iluminaron de lleno. Era una mujer muy guapa, rubia, elegante. Llevaba en la mano izquierda un bolso en bandolera. Se dirigió hacia la vieja fábrica. ¿Algo más? Sí. Manuele, que estaba haciendo una ronda de control, la vio salir de la Mannara y encaminarse hacia la carretera provincial. Al ver por su forma de vestir que no era del aprisco, dio la vuelta para seguirla, pero un automóvil la recogió. Espera un momento, Yeye. Manuele la vio de pie con el pulgar levantado, esperando que alguien la recogiera. Pero, Salvú, ¿cómo lo haces? Eres un auténtico lince. ¿Por qué? Porque es justo este detalle lo que le mosqueó a Manuele. Es decir, que él no vio que la mujer hiciera ninguna señal, y sin embargo un coche se paró. Manuele tuvo la sensación de que el coche, que circulaba a toda velocidad, tenía incluso la puerta abierta cuando frenó para que ella subiera. A Manuele ni se le pasó por la cabeza anotar el número de la matrícula. No había ningún motivo. Ya. ¿Y del hombre del BMW? ¿Me puedes decir algo? Poco. Llevaba gafas y una chaqueta que no se quitó en ningún momento, a pesar del polvo que estaba echando y del calor que hacía. Pero hay un detalle en la versión de Milly que no coincide con la de Carmen. Milly dice que cuando llegó el vehículo le pareció que el hombre llevaba una corbata
o un pañuelo negro alrededor del cuello. Y Carmen dice que cuando ella lo vio, el hombre llevaba la camisa desabrochada y nada más. De todos modos, me parece un detalle sin importancia, porque el ingeniero se pudo quitar la corbata mientras lo hacía. Quizás le molestaba. La corbata sí y la chaqueta no. No es un detalle sin importancia, Yeye, porque en el interior del coche no se encontró ninguna corbata ni ningún pañuelo. Eso no significa nada. Se pudo caer en la arena cuando bajó la mujer. Los hombres de Giacomuzzi rastrearon la zona y no encontraron nada. Ambos guardaron silencio en actitud pensativa. Puede que lo que vio Milly tenga una explicación, dijo de pronto Yeye. No se trataba ni de una corbata ni de un pañuelo. El hombre no se había desabrochado el cinturón de seguridad. Venían de recorrer el cauce del Caneto, con la de piedras que hay por allí, y se lo desabrochó cuando la mujer se le subió encima de las piernas, porque entonces sí que le habría molestado. Puede ser. Salvú, te he dicho todo lo que he averiguado sobre este asunto, y te lo estoy diciendo por mi propio interés, porque a mí no me ha hecho gracia que un pez gordo como Luparello haya venido a palmarla al aprisco. Ahora los ojos de todo el mundo están clavados en este lugar. Y cuanto antes termines la investigación, mejor. A los 2 días la gente se olvidará y todos volveremos a trabajar tranquilos. ¿Puedo irme? A esta hora en el aprisco estamos muy atareados. Espera, ¿tú qué opinas de lo ocurrido? Tú sí que eres un lince. De todas maneras, para complacerte, te diré que el asunto me huele mal. Supongamos que la mujer fuera una prostituta forastera de altos vuelos. ¿Quién puede creer que Luparello no supiera a dónde llevarla? Yeye, tú sabes lo que es la perversión y me lo preguntas a mí. Te podría contar cosas que te harían vomitar sobre tus zapatos. Ya sé lo que quieres decir, que esos dos se fueron a la Mánnara porque el lugar les resultaba más excitante. ¿Sabes que un día se presentó un juez con su escolta? ¿De verdad? ¿Quién era? Te puedo decir el nombre. Se trataba del juez Cosentino. La víspera del día en que lo mandaron a su casa de una patada en el trasero, se presentó en la Mánnara con un automóvil de su escolta, eligió un travesti y se lo tiró. ¿Y el escolta? Se fue a dar un largo paseo por la orilla del mar. Pero volvamos a nuestro asunto. Cosentino sabía que estaba jodido y se quiso dar el gusto. Pero ¿qué interés podía tener el ingeniero en hacerlo? No era un hombre aficionado a estas cosas. Le gustaban las mujeres, todo el mundo lo sabe, pero con prudencia y discreción. ¿Y quién es esa mujer capaz de inducirlo a arriesgar todo lo que él representaba solo por un polvo? No me convence, Salvú. Sigue. Y en el caso de que la mujer no fuera una prostituta, me huele todavía peor. Jamás hubieran venido al aprisco. Y además el coche lo conducía la mujer, eso seguro. Aparte del hecho de que nadie en su sano juicio le confiaría a una puta un coche que vale lo que vale. La mujer debía de ser de alivio. Primero, no tiene ningún problema en bajar por el Caneto y después, cuando el ingeniero se le muere entre los muslos, se levanta como si tal cosa, baja del coche, se arregla, cierra la puerta y listo. ¿Te parece normal? No, no me parece normal. De repente, Yeye soltó una carcajada y encendió el mechero. ¿Qué te pasa? Ven aquí, marica, acerca la cara. El comisario obedeció. Yeye le iluminó los ojos y apagó el mechero. Sí. Creo que lo entiendo. Los pensamientos que se te han ocurrido a ti, representante de la ley, son exactamente los mismos que se me han ocurrido a mí, un delincuente. Y tú solo querías comprobar si coincidían, ¿verdad, Salvú? Has dado en el clavo. Contigo es difícil que me equivoque. Anda, vete. Gracias, dijo Montalbano. El comisario se fue primero, pero poco después su amigo le alcanzó y le hizo señas para que aminorara la marcha. ¿Qué quieres? No sé dónde tengo la cabeza. Te lo quería haber dicho antes. ¿Sabes que estabas muy mono en la Mánnara cogido de la manita de la inspectora Ferrara? Dicho lo cual, Yeye aceleró, interponiendo una distancia prudencial entre su vehículo y el del comisario, mientras levantaba el brazo para saludarlo.
Al volver a casa, Montalbano anotó algunos detalles que Yeye le había facilitado, pero enseguida le entró sueño. Echó un vistazo al reloj. Vio que ya era más de la 1 y se fue a dormir. Lo despertó el insistente sonido del timbre de la puerta principal. Sus ojos se dirigieron hacia el despertador y vio que eran las 2:15. Se levantó con gran esfuerzo, pues en las primeras fases del sueño sus reflejos siempre eran muy lentos. ¿Quién coño será a estas horas? En calzoncillos, tal como estaba, fue a abrir. «Hola», dijo Ana. Lo había olvidado por completo. La chica le había dicho que iría a su casa a aquella hora. Ana lo miró de arriba a abajo. «Veo que llevas el atuendo apropiado», dijo entrando. «Dime lo que tengas que decirme y lárgate a casa. Estoy muerto de cansancio». Sinceramente molesto por aquella invasión, Montalbano se dirigió a su dormitorio. Se puso unos pantalones y una camisa y regresó al comedor. Ana no estaba. Se encontraba en la cocina. Había abierto el frigorífico y ya le estaba hincando el diente a un bocadillo de jamón. «Tengo un hambre que no veas. Habla mientras comes». Montalbano colocó la cafetera sobre el quemador de la cocina de gas. «¿Te haces un café a estas horas y después puedes volver a dormirte?» «Ana, por favor». Montalbano no conseguía ser amable. «Está bien. Esta tarde, después de vernos, he sabido por un compañero, que a su vez ha sido informado por un confidente, que desde ayer por la mañana un tipo ha estado visitando a todos los joyeros, compradores ilegales y casas de empeños, tanto clandestinas como legales, para advertirles de que lo avisen en caso de que se presente alguien para vender o empeñar una joya determinada. Se trata de un collar con una cadena de oro macizo y un colgante en forma de corazón cuajado de brillantes, como uno de esos que se compran en los almacenes estándar por 10.000 liras, solo que auténtico. ¿Y cómo lo tienen que avisar? ¿Con una llamada telefónica? No te lo tomes a broma. A cada uno les ha dicho que hagan una señal distinta. Colocar en la ventana un trozo de tela color verde, pegar en el portal un trozo de periódico y cosas por el estilo. Muy listo. De esta manera, él ve sin ser visto. De acuerdo, pero ¿a mí qué? Déjame terminar. Por su manera de hablar y actuar, sus interlocutores han comprendido que era mejor hacer lo que él les decía. Después hemos averiguado que simultáneamente otras personas han realizado un recorrido por las 7 iglesias de los pueblos de la provincia, incluido Vigata, o sea, que el que ha perdido el collar lo quiere recuperar. No veo nada de malo en ello. Pero ¿por qué razón, a tu juicio, este asunto debería interesarme a mí? Porque el hombre le ha dicho a un comprador ilegal de Montelusa que es posible que el collar se perdiera en la Mannara durante la noche del domingo al lunes. ¿Te interesa ahora el asunto? Hasta cierto punto. Ya lo sé, puede ser solo una coincidencia y no tener nada que ver con la muerte de Luparello. De todos modos, te lo agradezco. Y ahora vuelve a casa, que ya es tarde. El café ya estaba listo. Montalbano se llenó una taza y, naturalmente, Ana aprovechó la ocasión. ¿Y yo qué? Armándose de paciencia, el comisario llenó otra taza y se la ofreció. Ana le gustaba, pero ¿es que no se daba cuenta de que él tenía otra mujer? No, dijo de repente Ana, dejando el café. ¿No qué? No quiero volver a casa. ¿Tanto te molesta que esta noche me quede aquí, contigo? Pues sí, me molesta. ¿Pero por qué? Soy demasiado amigo de tu padre. Tendría la sensación de que lo estoy traicionando. Menuda chorrada. Será una chorrada, pero es así. Y además, olvidas que estoy enamorado, y muy en serio, de otra mujer, que no está. No está, pero es como si estuviera. No seas boba y no digas tonterías. Has tenido mala suerte, Ana. Has tropezado con un hombre honrado. Lo siento. Perdóname. No conseguía conciliar el sueño. Ana había acertado al advertirle de que el café lo desvelaría. Pero había otra cosa que lo ponía nervioso. Si aquel collar se había perdido en el aprisco,
Lo más probable era que Yeye hubiera sido informado. Pero Yeye se había guardado mucho de decírselo, y seguro que no lo había hecho porque lo considerara un dato insignificante. Capítulo 6. A las 5:30 de la mañana, tras haberse pasado toda la noche levantándose y volviéndose a acostar, Montalbano decidió forjar un plan para hacerle pagar a Yeye su silencio sobre el collar extraviado y el cachondeo acerca de su visita a la Mánnara. Se dio una larga ducha, se bebió 3 cafés seguidos y se dirigió en su automóvil al Rabato, el barrio más antiguo de Montelusa, que había quedado destruido 30 años atrás a causa de un desprendimiento de tierras. Entre sus ruinas, en destartaladas casuchas medio derruidas, vivían inmigrantes clandestinos, tunecinos y marroquíes. Montalbano se dirigió a través de estrechos y tortuosos callejones a la plaza Santa Croce, donde una iglesia se elevaba intacta entre las ruinas. Sacó del bolsillo la hoja de papel que le había entregado Yeye. Carmen, tunecina, cuyo verdadero nombre era Fatma Ben Galut, vivía en el número 48. Se trataba de una miserable habitación situada en la planta baja. En la puerta había un ventanuco abierto para que circulara el aire. Llamó y no contestó nadie. Volvió a llamar más fuerte y esta vez una voz adormilada preguntó: «¿Quién es?» «Policía», disparó Montalbano. Había decidido actuar con contundencia, sorprendiéndola en el aturdimiento de un repentino despertar. Además, Fatma, por su trabajo en el aprisco, debía de haber dormido mucho menos que él. Se abrió la puerta y la mujer apareció envuelta en una gran toalla de baño que sujetaba con una mano a la altura del pecho. «¿Qué quieres?» «Hablar contigo». La chica se apartó a un lado. En la mísera estancia había una cama de matrimonio medio deshecha, una mesita con 2 sillas y un hornillo de gas. Una cortina de plástico separaba el lavabo y la taza del váter del resto de la estancia. Todo estaba en perfecto orden y brillaba como un espejo. Pero el olor de la mujer y del perfume barato que usaba casi le cortaba a uno la respiración. «Déjame ver tu permiso de residencia». Como por efecto del miedo, la mujer soltó la toalla y se tapó los ojos con las manos. Largas piernas, fina cintura, vientre liso, senos altos y compactos, una real hembra como las que se veían en los anuncios de la televisión. Tras un instante, la inmóvil espera de Fatma le hizo comprender a Montalbano que no se trataba de miedo, sino de un intento de llegar al más obvio y habitual de los arreglos entre hombre y mujer. «Vístete». Había un alambre tendido de uno a otro extremo de la habitación. Fatma se acercó a él con sus anchos hombros, su espalda perfecta y sus pequeñas y redondas nalgas. «Con este cuerpo», pensó Montalbano, «por la de situaciones que habrá tenido que pasar». Se imaginó la cautelosa cola en ciertos despachos, delante de la puerta cerrada, al otro lado de la cual Fatma esperaba para ganarse la tolerancia de las autoridades, como a veces él había tenido ocasión de leer, una tolerancia, en efecto, de casa de tolerancia. Fatma se puso un vestido ligero de algodón sobre el cuerpo desnudo y permaneció de pie delante de Montalbano. «Bueno, ¿y dónde está la documentación?» La mujer negó con la cabeza y rompió silenciosamente a llorar. «No tengas miedo», le dijo el comisario. «Yo no miedo, yo mucha mala suerte». «¿Por qué?» «Porque si tú esperar unos días yo no estar aquí». «¿A dónde querías ir?» «Hay un señor de Fela, querer a mí, yo gustar a él. Domingo dijo casar conmigo, yo creo a él». «¿El que te viene a ver todos los sábados y domingos?» Fatma abrió unos ojos como platos. «¿Cómo tú saber?» Rompió nuevamente a llorar. «Pero ahora todo terminado. Dime una cosa. ¿Yeye deja que te vayas con ese señor de Fela?» «Señor ha hablado con señor Yeye. Señor paga». «Mira, Fatma, hazte cuenta de que no he venido. Solo quiero preguntarte una cosa y, si me dices la verdad, doy media vuelta, me voy y puedes volver a la cama».
¿Qué quieres saber? ¿Te han preguntado en el aprisco si habías encontrado una cosa? Los ojos de la mujer se iluminaron. Oh, sí, vino el señor Filipo, el hombre de señor Yeye. Dijo a todos nosotros, si encontrábamos collar de oro con corazón de brillantes, dar enseguida a él. Si no encontrar, buscar. ¿Y sabes si alguien lo ha encontrado? No, también esta noche todas buscar. Gracias, dijo Montalbano encaminándose hacia la puerta. Una vez en el umbral, se detuvo y se volvió a mirar a Fatma. Enhorabuena. De esta manera, Montalbano se la había devuelto a Yeye, pues había conseguido averiguar lo que aquél le había ocultado. Y de lo que Fatma acababa de decirle, el comisario extrajo una lógica consecuencia. Llegó a la comisaría a las 7 en punto. El agente que estaba de guardia lo miró preocupado. ¿Le ocurre algo, dottore? Nada, lo tranquilizó Montalbano. Simplemente me he levantado temprano. Había comprado los 2 periódicos de la isla y empezó a leerlos. El primero de ellos anunciaba con todo lujo de detalle los solemnes funerales que el obispo celebraría al día siguiente en la catedral por el descanso eterno de Luparello. Dada la previsible afluencia de personalidades que acudirían para dar el pésame y rendir el último homenaje al difunto, se adoptarían medidas de seguridad extraordinarias. Se iba a contar con la presencia de 2 ministros, 4 subsecretarios, 18 diputados y senadores y una caterva de diputados regionales. De ahí la necesidad de recurrir a agentes de policía, carabinieri, agentes de la policía judicial y de la guardia urbana, sin contar los guardaespaldas personales y otros de carácter todavía más personal, acerca de los cuales el periódico no decía nada, formados por gente indudablemente relacionada con el orden público, pero desde el otro lado de la ley. El segundo periódico repetía más o menos lo mismo, añadiendo que la capilla ardiente se había instalado en el vestíbulo de la residencia de los Luparello y que una interminable cola de personas esperaba para expresar su gratitud por todo lo que el difunto, cuando todavía estaba vivo, claro, había hecho por ellas con imparcial diligencia. Entretanto, ya había llegado el sargento Fazio, con quien Montalbano se pasó un buen rato comentando algunas investigaciones pendientes. De Montelusa no se recibió ninguna llamada. Al mediodía, el comisario abrió una carpeta que contenía la declaración de los basureros acerca del descubrimiento del cadáver. Copió sus direcciones, saludó al sargento y a los agentes y dijo que se dejaría caer por allí por la tarde. Si los hombres de Yeye habían hablado con las prostitutas por la cuestión del collar, lo más seguro era que también hubieran intercambiado unas palabras con los basureros. Bajada de Gravet 28. Una casa de 3 pisos con portero automático. Contestó la voz de una mujer madura. Soy un amigo de Pino. Mi hijo no está. ¿Pero no ha terminado en la Splendor? Ha terminado, pero se ha ido a otro sitio. ¿Me puede abrir, señora? Solo quiero dejarle un sobre. ¿Qué piso es? El último. Una digna pobreza. 2 habitaciones. Una cocina en la que se podía estar y el cuarto de baño. Se podía calcular con precisión la superficie nada más entrar. La señora, una mujer de 50 años humildemente vestida, lo acompañó. La habitación de Pino está por aquí. Una pequeña estancia llena de libros y revistas, y una mesita de jugar a las cartas bajo la ventana. ¿A dónde ha ido Pino? A Racadali. Está probando un papel de Martoglio, ese que habla de San Juan decapitado. A mi hijo le gusta hacer teatro. Montalbano se acercó a la mesita. Pino debía de estar escribiendo una pieza teatral, pues en una hoja de papel había anotado una serie de frases. Sin embargo, al ver un nombre, el comisario experimentó una sacudida. Señora, ¿sería tan amable de darme un vaso de agua? En cuanto la mujer se retiró, Montalbano dobló la hoja de papel y se la guardó en el bolsillo. —¡El sobre! —le recordó la mujer, que acababa de regresar y le estaba ofreciendo el vaso de agua. Montalbano realizó una interpretación que, de haber estado presente, Pino habría admirado sin la menor duda. Rebuscó en los bolsillos de los pantalones
y después con más prisa en los de la chaqueta. Puso cara de asombro y finalmente se dio una fuerte palmada en la frente. Seré imbécil. Me he dejado el sobre en el despacho. Solo 5 minutos, señora. Voy a por él y vuelvo enseguida. Subió al coche, sacó la hoja de papel que acababa de robar y lo que leyó en ella lo enfureció. Puso el motor en marcha y se fue. Vía Lincoln 102. En su declaración, Saro había indicado incluso la puerta. El comisario calculó que el arquitecto técnico debía de vivir en el 6.º piso. El portal estaba abierto, pero el ascensor no funcionaba. Subió a pie los 6 pisos, pero tuvo la satisfacción de comprobar que había acertado en sus cálculos. Una reluciente placa decía «Baldassare Montaperto». Le abrió una joven menuda con un niño en brazos, cuyos ojos miraban con expresión inquieta. «¿Está Saro?» «Ha ido a la farmacia a comprarle las medicinas a nuestro hijo, pero vuelve enseguida». «¿Por qué? ¿Está enfermo?» Sin contestar, la mujer extendió el brazo para enseñárselo. El chiquillo estaba enfermo, vaya si lo estaba. Tez amarillenta, mejillas hundidas, grandes ojos de adulto que lo miraban con irritación. Montalbano se compadeció de él. No soportaba ver sufrir a los niños. ¿Qué le ocurre? Los médicos no lo saben explicar. Pero, ¿quién es usted? Me llamo Virtuccio y trabajo como contable en la Splendor. Pase. La mujer ya estaba más tranquila. El apartamento estaba muy desordenado y era evidente que el hecho de tener que permanecer siempre al lado del pequeño le impedía dedicarse a las tareas domésticas. ¿Qué quiere de Saro? Me parece que me he equivocado en las cuentas de la última paga y le he dado de menos y quisiera ver su sobre. Si es por eso, no hace falta que espere a Saro, dijo la mujer. Yo puedo enseñarle el sobre. Acompáñeme. Montalbano la siguió. Ya se había inventado otro pretexto para aguardar la llegada del marido. El dormitorio olía mal, como a leche agria. La mujer trató de abrir el cajón superior de una cómoda, pero no podía, pues sujetaba al chiquillo con un brazo y solo tenía una mano libre. Si me permite, yo la ayudo, dijo Montalbano. La mujer se apartó. El comisario abrió el cajón y vio que estaba lleno de papeles, cuentas, recetas médicas y recibos. ¿Dónde están los sobres de la paga? Justo en aquel momento entró Saro en el dormitorio. No lo habían oído llegar, pues la puerta del apartamento estaba abierta. Al ver a Montalbano rebuscando en el cajón, pensó por un instante que el comisario estaba registrando la casa en busca del collar. Palideció intensamente. Se puso a temblar y se apoyó en la jamba de la puerta. ¿Qué desea? Preguntó con gran esfuerzo. Aterrorizada por el visible pánico de su marido, la mujer habló antes de que Montalbano tuviera tiempo de contestar. «Es el contable Virduccio», dijo casi a gritos. «¿Virduccio? Este es el comisario Montalbano». La mujer se tambaleó. Montalbano se apresuró a sujetarla y, temiendo que el pequeño acabara con su madre en el suelo, la ayudó a sentarse en la cama. A continuación el comisario habló, y las palabras le salieron de la boca sin intervención del cerebro. Un fenómeno que le había ocurrido otras veces y que, en cierta ocasión, un ingenioso periodista había llamado el rayo de intuición que de vez en cuando fulmina a nuestro policía. ¿Dónde tenéis guardado el collar? Saro se movió con rigidez para contrarrestar el efecto de las piernas que se le habían quedado tan blandas como el requesón, y se acercó a su mesilla de noche. Abrió el cajón, sacó un paquetito envuelto en papel de periódico y lo arrojó sobre la cama. Montalbano lo cogió, se fue a la cocina, se sentó y deshizo el paquete. Era una joya vulgar, pero al mismo tiempo muy fina. Vulgar por el diseño y fina por la factura y la talla de los brillantes que llevaba engarzados. Entretanto, Saro lo había seguido hasta la cocina. ¿Cuándo lo encontraste? El lunes a primera hora, en la Mannara. ¿Se lo dijiste a alguien? No, solo a mi mujer. ¿Vino alguien a preguntarte si lo habías encontrado? Sí, Filippo di Cosmo, un hombre de yeye gulota.
¿Y tú qué le dijiste? Que no. ¿Te creyó? Sí, creo que sí. Y entonces él me dijo que si por casualidad lo encontraba, que no se me ocurriera hacer el gilipollas y que se lo diera a él, porque el asunto era muy delicado. ¿Te prometió algo? Sí. Molerme a palos en caso de que lo encontrara y me lo quedara, y 50.000 liras en caso de que lo encontrara y se lo diera. ¿Qué pensabas hacer con el collar? Lo quería empeñar. Tana y yo lo habíamos decidido así. ¿No queríais venderlo? No, no era nuestro. Lo considerábamos un préstamo y no queríamos aprovecharnos. Nosotros somos gente honrada, terció la mujer, que acababa de entrar, enjugándose las lágrimas de los ojos. ¿Y qué queríais hacer con el dinero? Lo hubiéramos gastado en el tratamiento de nuestro hijo. Lo llevaríamos a Roma, a Milán o a cualquier sitio donde hubiera médicos que pudieran decirnos qué tiene. Los tres permanecieron un rato en silencio. Después Montalbano le pidió a la mujer 2 hojas de papel, y ésta las arrancó del cuaderno que utilizaba para anotar los gastos de la compra. El comisario alargó una de las 2 hojas a Saro. Hazme un dibujo e indícame el punto exacto donde encontraste el collar. Eres arquitecto técnico, ¿no? Mientras Saro hacía el dibujo, Montalbano escribió en la otra hoja: el que suscribe, Salvo Montalbano, comisario de la Comisaría de las Fuerzas de Seguridad de Bigata, provincia de Montelusa, declaro haber recibido en el día de hoy, a manos del señor Baldassare Montaperto, llamado Saro, un collar de oro macizo con un colgante en forma de corazón, también de oro macizo, y con incrustaciones de brillantes, encontrado por él en las inmediaciones del barrio llamado La Mánnara, en el transcurso de su actividad como agente ecológico. Doy fe. Firmó, pero lo pensó un poco antes de poner la fecha a pie de página. Después tomó una decisión y escribió: Bigata, 9 de septiembre de 1993. Entretanto, Saro también había terminado. Ambos se intercambiaron las hojas. Perfecto, dijo el comisario, estudiando el detallado dibujo. Aquí, en cambio, la fecha está equivocada, observó Saro. El 9 fue el lunes pasado. Hoy estamos a 11. No hay nada equivocado. Tú me llevaste el collar a comisaría el mismo día que lo encontraste. Lo guardabas en el bolsillo cuando te presentaste en comisaría para comunicarme el descubrimiento del cuerpo de Luparello, pero me lo diste después porque no querías que te viera tu compañero de trabajo. ¿Está claro? Si usted lo dice. Guarda con mucho cuidado este recibo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Me lo detiene? Preguntó la mujer. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo malo? Contestó Montalbano levantándose. Capítulo 7. En la hostería San Calógero lo respetaban no tanto porque fuera el comisario, como porque era un buen cliente, de los que saben apreciar las cosas. Le sirvieron salmonetes fresquísimos, fritos hasta quedar crujientes y dejados un rato sobre el papel de estraza para que soltaran el exceso de aceite. Después del café y de un largo paseo por el muelle de Levante, regresó a su despacho y en cuanto lo vio, Faccio se levantó de su escritorio. «Dottore, hay alguien que le espera». «¿Quién es?» «Pino Catalano, ¿lo recuerda? Uno de los 2 basureros que encontraron el cuerpo de Luparello». «Hazlo pasar enseguida a mi despacho». Comprendió de inmediato que el muchacho estaba nervioso y en tensión. «Siéntate». Pino apoyó el trasero justo en el borde de la silla. «¿Puedo saber por qué ha ido usted a mi casa y ha montado ese numerito? No tengo nada que esconder». «Lo he hecho simplemente por no asustar a tu madre. Si le hubiera dicho que era comisario, igual le daba un ataque». «En tal caso, se lo agradezco. ¿Cómo has sabido que era yo quien te buscaba?» «He llamado a mi madre para preguntarle cómo estaba, pues cuando he salido de casa le dolía la cabeza, y me ha dicho que se había presentado en casa un hombre que venía a entregarme un sobre, pero que se lo había olvidado y se había ido de nuevo a buscarlo, y que ya no le había vuelto a ver el pelo. He sentido curiosidad y le he pedido a mi madre que me describiera al hombre. Le aconsejo que, cuando quiera hacerse pasar por otro, se borre el lunar que tiene bajo el ojo izquierdo».
¿Qué quiere de mí? Hacerte una pregunta. ¿Vino alguien a la Mánnara para saber si por casualidad habías encontrado un collar? Sí, uno que usted conoce, Filipo di Cosmo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, que no. ¿Y él? Él me dijo que si lo encontraba me daría 50.000 liras, pero que si lo encontraba y no se lo hacía saber, sería mucho peor para mí. Lo mismo que le dijo a Saro. Pero Saro tampoco lo había encontrado. ¿Has pasado por tu casa antes de venir aquí? No, señor, he venido directamente. ¿Tú escribes cosas de teatro? No, señor, pero me gusta actuar de vez en cuando. Pues entonces, ¿esto qué es? Montalbano le mostró la hoja que había cogido de la mesita. Sin inmutarse, Pino la contempló sonriendo. No, eso no es una escena de teatro, eso es. Enmudeció, turbado. Acababa de darse cuenta de que, si aquello no era el diálogo de una comedia, tendría que decir lo que era en realidad, y la cosa no resultaba nada fácil. Te voy a echar una mano, dijo el comisario. Esta es la transcripción de una llamada telefónica que uno de vosotros le hizo al abogado Rizzo, inmediatamente después de haber descubierto el cadáver de Luparello y antes de presentaros en comisaría para comunicar el hallazgo. ¿Es así? Sí, señor. ¿Quién llamó? Yo. Pero Saro estaba a mi lado y me oía. ¿Por qué lo hicisteis? Porque el ingeniero era una persona importante, una autoridad, y decidimos avisar al abogado. Mejor dicho, antes queríamos llamar al honorable Cusumano. ¿Por qué no lo hicisteis? Porque Cusumano, una vez muerto Luparello, es como aquel que en un terremoto pierde no solo la casa, sino también el dinero que guardaba bajo una baldosa. Explícame mejor por qué avisasteis a Rizzo. Porque quizá todavía se podía hacer algo. ¿Qué? Pino no contestó. Sudaba y se humedecía los labios con la lengua. Voy a echarte otra mano. Has dicho que porque quizá todavía se podía hacer algo. ¿Algo como apartar el coche del aprisco y hacer que el muerto apareciera en otro lugar? ¿Eso es lo que vosotros pensabais que Rizzo os pediría que hicierais? Sí, señor. ¿Y habríais estado dispuestos a hacerlo? Claro. Le llamamos precisamente por eso. ¿Qué esperabais a cambio? Que nos ofreciera otro trabajo, que nos hiciera ganar un concurso de arquitectos técnicos, nos buscara un empleo mejor y nos apartara de este oficio de basurero pestilente. Señor comisario, usted lo sabe mejor que yo. Cuando uno no tiene el viento a favor, no navega. Explícame lo más importante. ¿Por qué has transcrito aquel diálogo? ¿Acaso lo querías utilizar para chantajearlo? ¿Cómo? ¿Con las palabras? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿por qué? Si quiere creerme, créame. Si no, paciencia. Transcribí la conversación porque la quería estudiar. Como hombre de teatro, había algo que no pegaba. No te entiendo. Supongamos que esto que hay aquí escrito se tuviera que representar, ¿de acuerdo? Entonces yo, el personaje Pino, llamo a primera hora de la mañana al personaje Rizzo para decirle que he encontrado muerta a una persona de quien él es secretario, fiel amigo y compañero político, más que un hermano. Y el personaje Rizzo se queda tan fresco como una lechuga, no se altera, no pregunta dónde lo hemos encontrado ni cómo ha muerto, si le han pegado un tiro o si ha sido un accidente de tráfico. Nada de nada. Tan solo pregunta por qué le contamos los hechos precisamente a él. ¿Le parece normal? No. Sigue. Quiero decir que no se sorprende. Es más, trata de establecer distancias entre el muerto y él, como si entre ellos solo hubiera habido una relación de pasada. E inmediatamente nos dice que vayamos a cumplir con nuestro deber, o sea, a avisar a la policía, y cuelga. No, señor comisario, desde un punto de vista teatral es absurdo. El público se echaría a reír. No funciona. Montalbano despidió a Pino y se quedó con la hoja de papel. Cuando el hombre se hubo retirado, volvió a leerla. Vaya si funcionaba. Funcionaría de maravilla en caso de que, en la hipotética representación teatral, que en realidad de hipotética tenía muy poco, Rizzo, antes de recibir la llamada, ya supiera dónde y cómo había muerto Luparello
y le urgiera que el cadáver fuera descubierto cuanto antes. Giacomuzzi miró atónito a Montalbano. Iba vestido de punta en blanco, con un traje azul oscuro, camisa blanca, corbata color burdeos y relucientes zapatos negros. —¡Jesús! ¿Es que te vas a casar? ¿Habéis terminado ya con el coche de Luparello? ¿Qué habéis encontrado? Dentro nada importante, pero... Tenía la suspensión estropeada. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me lo ha dicho un pajarito. Mira, Giacomuzzi. Sacó el collar de su bolso de mano y lo arrojó sobre la mesa. Giacomuzzi lo cogió, lo examinó cuidadosamente e hizo un gesto de asombro. —Pero esto es auténtico. Vale decenas y decenas de millones de liras. ¿Lo habían robado? No. Alguien lo encontró en el suelo, en el aprisco, y me lo entregó. —¿En el aprisco? ¿Y quién es la prostituta que se puede permitir el lujo de tener una joya como esta? ¿Bromeas, acaso? Tendrías que examinarlo, fotografiarlo, hacerle suma a los trabajitos que sueles hacer. Entrégame los resultados cuanto antes. Sonó el teléfono. Giacomuzzi contestó y le pasó el aparato a su colega. —¿Sí? —Soy Faccio, dottore. Vuelva enseguida al pueblo. Se ha armado un jaleo que no vea. Dime qué ocurre. El maestro Contino se ha puesto a disparar contra la gente. —¿Cómo que a disparar? —A disparar, tal como suena. Ha hecho un par de disparos desde la terraza de su casa contra los que estaban sentados en el bar de abajo, y vociferaba algo que nadie ha entendido. A mí me ha disparado también cuando entraba en el portal de su casa para ver qué ocurría. —¿Ha matado a alguien? —No, solo ha rozado el brazo de un tal de Francesco. —Muy bien, voy enseguida. Mientras recorría a 1000 por hora los 10 kilómetros que lo separaban de Vigata, Montalbano pensó en el maestro Contino, a quien conocía muy bien y con quien compartía un secreto. 2 o 3 veces por semana, el comisario se permitía el lujo de dar un largo paseo por el muelle de Levante hasta el faro, pero antes solía pasarse por la tienda de Anselmo Greco, un cuchitril que desentonaba en aquella calle llena de tiendas de ropa y bares de relucientes espejos. Greco, aparte de insólitos objetos, como figuras de terracota y oxidadas pesas de balanzas ochocentistas, vendía garbanzos, frutos secos tostados y pepitas de calabaza saladas. Montalbano le pedía un cucurucho y se iba. 6 meses atrás, durante uno de esos paseos, llegó hasta la punta, justo a los pies del faro. Cuando ya se disponía a dar media vuelta para regresar, vio abajo, sentado en un bloque de cemento del rompeolas, a un hombre de cierta edad que permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, sin preocuparse por las salpicaduras del embravecido mar que lo estaban dejando empapado. Miró mejor para comprobar que el hombre sostenía un sedal entre sus manos, pero no estaba pescando, no hacía nada. De pronto el hombre se levantó, se santiguó rápidamente y se balanceó sobre las puntas de los pies. —¡Quieto! —gritó Montalbano. El hombre experimentó un sobresalto, pues creía que estaba solo. Montalbano pegó 2 brincos y lo alcanzó. Lo agarró por las solapas de la chaqueta, lo levantó en vilo y lo empujó al lugar seguro. —¿Pero qué iba a hacer? —¿Matarse? —Sí. —¿Y eso por qué? —Porque mi mujer me pone los cuernos. Montalbano se lo esperaba todo menos aquella respuesta. El hombre pasaba con toda seguridad de los 80. —¿Qué edad tiene su mujer? —Pongamos que 80. Yo he cumplido 82. Un diálogo absurdo en una situación igualmente absurda. El comisario no tuvo ánimos para seguir. Tomó al hombre del brazo y lo obligó a regresar al pueblo. Justo en aquel momento, como si la situación no fuera suficientemente delirante, el hombre se presentó. —Permite, soy Josué Contino. He sido maestro de primaria. ¿Y usted quién es? —Siempre y cuando me lo quiera decir, naturalmente. —Me llamo Salvo Montalbano y soy el comisario de las fuerzas del orden de Vigata. —Ah, ¿sí? Pues mire,
Me viene usted que ni pintado. Dígale a la muy fresca de mi mujer que no me ponga los cuernos con Agatino de Francesco, porque de lo contrario, el día menos pensado yo hago un disparate. ¿Y quién es ese tal de Francesco? Antes trabajaba de cartero. Es más joven que yo. Tiene 76 años y su pensión es 1 vez y media más grande que la mía. ¿Está usted seguro de que eso que dice no son simples sospechas? Son verdades como puños, tan ciertas como el Evangelio. Todas las tardes, después de comer, tanto si llueve como si luce el sol, de Francesco va a tomarse un café al bar que se encuentra justo debajo de mi casa. ¿Y qué? ¿Usted cuánto tarda en tomarse un café? Por un instante, Montalbano se dejó llevar por la sosegada locura del viejo maestro. Depende si estoy de pie. ¿Cómo que de pie? Sentado. Pues depende de si me he citado con alguien y tengo que esperar o de si simplemente quiero pasar el rato. No, queridísimo amigo, este se sienta allí solo para mirar a mi mujer, que también lo mira a él, y no pierden ocasión de hacerlo. Entretanto, ya habían llegado al pueblo. ¿Dónde vive, señor maestro? Al final del paseo, en la Piazza Dante. Vamos por la calle de atrás, será mejor. Montalbano no quería que el viejo, empapado de agua y temblando de frío, llamara la atención y suscitara preguntas entre los bigateses. ¿Quiere usted subir? ¿No le apetece un café? Preguntó el maestro, sacando del bolsillo las llaves del portal. No, gracias. Cámbiese de ropa, señor maestro, y séquese bien. Aquella misma tarde mandó llamar a de Francesco, el ex cartero, un viejecito antipático y menudo que reaccionó airadamente y con voz chillona a los consejos del comisario. Yo el café me lo tomo donde me sale de las narices. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso está prohibido ir al bar que está debajo de la casa de ese arteriosclerótico de Contino? Me sorprende que usted, que debería representar la ley, me venga con estas historias. Todo ha terminado, le dijo el guardia urbano que mantenía apartados a los mirones del portal de la Piazza Dante. Delante de la puerta del apartamento, el sargento Faccio extendió los brazos. Las habitaciones estaban impecablemente ordenadas y limpias como los chorros del oro. El maestro Contino yacía sentado en un sillón, con una pequeña mancha de sangre a la altura del corazón. El revólver estaba en el suelo, al lado del sillón, un antiquísimo Smith & Wesson de 5 disparos, que debía de pertenecer por lo menos a la época de Buffalo Bill y que, por desgracia, seguía funcionando. La mujer, por su parte, estaba tendida en la cama, también con una pequeña mancha de sangre a la altura del corazón y un rosario en las manos. Parecía que había estado rezando antes de permitir que el marido la matara. Una vez más, Montalbano pensó en el jefe superior de policía, que esta vez tenía razón. Allí la muerte había encontrado su dignidad. Nervioso y huraño, dictó al sargento las disposiciones necesarias y lo dejó allí a la espera del juez. Además de una repentina tristeza, experimentaba un leve remordimiento. ¿Y si hubiera actuado con más prudencia con el maestro? Si hubiera avisado a su debido tiempo a los amigos de Contino, a su médico. Dio un largo paseo por el puerto y por el muelle de Levante, su preferido, y ya más tranquilo regresó al despacho. Encontró a Faccio fuera de sí. ¿Qué hay? ¿Qué ha ocurrido? ¿No ha llegado todavía el juez? Sí, ya ha llegado y ya se han llevado los cadáveres. Pues entonces, ¿qué te pasa? Me pasa que mientras medio pueblo contemplaba al maestro Contino pegando tiros, unos cabrones han aprovechado para limpiar 2 apartamentos de arriba a abajo. Ya he mandado a 4 de los nuestros. Le estaba esperando para ir yo también. Anda, vete, ya me quedo yo aquí. Decidió que había llegado el momento de poner toda la carne en el asador. La trampa que le rondaba la cabeza tenía que dar necesariamente resultado. ¿Giacomuzzi? Pero bueno, ¿a qué vienen tantas prisas? Aún no me han dicho nada de tu collar. Es muy pronto todavía. Sé muy bien que aún no puedes estar en condiciones de decirme nada. Me doy perfecta cuenta. Pues entonces, ¿qué quieres?
Pedirte la máxima discreción. La historia del collar no es tan sencilla como parece y puede conducir a desenlaces imprevisibles. Me ofendes. Si tú me dices que no hable de una cosa, yo no se lo digo ni a Dios. Ingeniero Luparello, siento muchísimo no haber podido ir hoy a su casa. Créame que me ha sido del todo imposible. Le ruego que presente mis disculpas a su madre. Espere un momento, comisario. Montalbano esperó pacientemente. Comisario, mamá dice que si le va bien, mañana a la misma hora. Le iba bien y lo confirmó.